Ahora sí, pasamos a la máquina generadora de energía. ¿Cuál es la super máquina generadora de energía? La mitocondria, ¿no? Ya saben la historia de la mitocondria. La mitocondria era una célula primitiva que dijo, oye, ¿en qué me especializo? Pues, ¿no? ¿En qué me especializo? Dijo, me dedicaré a manejar la energía, ¿no? Como hace varios cientos de años, un grupo probablemente de judíos, no se sabe, pero dijeron, ¿a qué nos dedicamos? Hagamos banca, pues, ¿no? Seamos bancos, prestamos plata, ahorramos plata, ¿no? ¿Qué les parece? Y se crea la banca, ¿no? Y ahora es un monstruo, pues, ¿no? Que es imposible una sociedad sin banca. No se concibe un mundo sin banca. Entonces, igualito concibes una célula eucariota sin mitocondria, es inconcebible. ¿Quién te da la energía? Concibes un mundo sin dinero, es inconcebible. Entonces, así muchos años atrás, como se formó la banca, hace muchos millones de años atrás se formó la mitocondria, que se especializó en manejar la energía. Esa era su chamba, agarrar lo que nadie quería agarrar, la energía, ¿correcto? Entonces, la energía que dijo, bueno, vamos a crear una célula bien bacán, una célula que tenga una membrana externa, tranquilo, como cualquier célula. Ahí tienes unas enzimitas, te las puedes aprender si gustas. La más importante es la acil-CoA sintetasa. Esta sirve para la síntesis de ácidos grasos, para la beta oxidación. ¿Ya? La acil-CoA sintetasa se usa en la beta oxidación. ¿Ya? Muy bien, y luego dijo, vamos a crear una segunda membrana interna, mírenla acá, una membrana interna que va a tener unos pliegues, unas crestas, bien bacán. ¿Y para qué, doctor, las crestas? Para aumentar mi superficie, ¿no? Voy a aumentar mi superficie interna. ¿Por qué? Porque en esa membrana, con mi superficie aumentada, voy a poner a lo que yo estoy especializado, que es la cadena transportadora de electrones. Ahí está. La cadena transportadora de electrones, pregunta examen de recientado, está en la membrana interna. Pregunta de examen, está en la membrana interna. Y es también acá donde se produce el ATP, en la membrana interna. ¿Ya? Ahí. Muy bien. Y luego, como toda célula tiene su citosol, su citoplasma, solo que acá le llamamos matriz mitocondrial, pero es un citoplasma como lo era antes cuando era célula sola. Entonces, en ese citoplasma, pregunta de examen también del residentado, están estas tres enzimas. Han venido, la más preguntada, hasta 3 veces he contado, ha venido el ciclo de Krebs. Las enzimas del ciclo de Krebs están en la matriz. Las enzimas de la beta oxidación también están en la matriz, eso vino una vez. Y la piruvato deshidrogenasa nunca vino, pero igual hay que saber. Ya, la piruvato deshidrogenasa está en la matriz. Así que esas 3 enzimas están en la matriz mitocondrial. ¿Correcto? Correcto, Doc. Así que tengo una célula con membrana externa, membrana interna y matriz. ¿Especializada en qué? En manejar la energía. Muy bien. Entonces, así como todos nosotros trabajamos de médicos, de abogados, de albañiles, de todos los trabajos habidos y por haber, todos terminamos recibiendo un salario llevado a moneda, ¿no es cierto? ¿Y quién maneja la moneda? La banca, ¿no es cierto? La banca. ¿Quién maneja la moneda más fuerte del planeta? La Fed, pues, ¿no? La Fed, un grupo de personas que ni los conocemos, pero son los que dicen cuánto dólar va a haber o no va a haber en el mercado, pues, ¿no? Entonces, algo así, imagínate la mitocondria, todo lo que comemos, grasas, carbohidratos, proteínas, todo lo que se te ocurra comer, todo, brum, lo mete a un único producto que se llama acetil-CoA, de 2 carbonos, acetil-CoA, que vendría a ser en este caso el análogo, pues, ¿no?, de todos los procesos, las transferencias y procesos bancarios. Y este acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs empieza a liberar estos hidrogeniones. Recuerda, esos hidrogeniones encarnan la energía solar que habíamos hablado en la diapo anterior, y esa energía altamente cargada, ¿no? Dijimos, ¿cuál era el principal o el más alto de los potenciales redox? El HH2, ¿sí o no? ¿Y cuál era el más bajo de todos? El oxígeno-agua. Entonces, con alta energía arranca y te vas como oxígeno-agua con baja energía. Y en el proceso, ¿qué hicieron? En el proceso se creó un montón de ATP. Un montón de ATP. Entonces, la gran función que tiene la mitocondria es agarrar toda esa energía en bruto, en hidrogeniones, manejarlo bonito porque quema, y luego lo deja, ¿no?, como agua y te otorga a cambio ATP. Es como lo que hace la banca, y el sistema financiero absorbe todo el trabajo que genera todos los países. Imagínense, billones de personas estamos trabajando todos los días.
y todos terminamos de alguna forma pasando al sistema financiero para que ese sea el encargado de distribuir de alguna u otra forma la riqueza. Es así. Igual hace la mitocondria. Mete todo y empieza a distribuir la riqueza a través del ATP. Así que Estados Unidos controla su emisión de moneda, igual que China. ¿Por qué se agarraron a trompadas ahora último Donald Trump con el chinito? Porque el chinito manipula pues su moneda, ¿no? Entonces como que juega medio sucio y Estados Unidos no puede porque está más controlado, entonces es como que una mitocondria produciera artificialmente más ATP que otra, ¿no? Una cosa así, ¿no? Están ahí que se pelean. Entonces algo así es, la mitocondria controla la energía de la célula a través del control del ATP. Es una analogía perfecta. Los bancos centrales controlan la economía de un país a través de emisión de moneda. Igual hace la mitocondria. Por ende, ¿qué células crees que tienen más producción de ATP o mitocondria? El sistema nervioso, el músculo cardíaco, los músculos estriados, porque son las células que están absorbiendo en el lumen del intestino, del riñón, porque son las que necesitan más actividad, más energía. ¿Correcto? Muy bien. ¿Entendido? Entendido. Y finalmente, acá les he traído el detalle de cómo opera esta cadena respiratoria. Pues no es una cadena sencilla, tienes un complejo 1, que es el que soporta mayor energía, tienes un complejo 3, olvídate del 2, un complejo 3 que soporta un poco menos de energía, y un complejo 4 que es el que soporta menos energía. ¿Está bien? Complejo 1, 3 y 4. Y el complejo 2, lo único que hace el complejo 2 es bypassear al complejo 1 para poder llevar electrones al complejo 3, ¿ya? El complejo 2 lo único que hace es bypassear al complejo 1 para poder meter electrones al complejo 3, ¿ya? Entonces, si quieren llevar otra vez la analogía, cada complejo vendría a ser como una estructura de bancos, pues, ¿no es cierto? ¿Cuál es el banco que maneja menos energía, digamos, en Perú, por hablar? En los bancos comerciales, ¿no? El BCP, el Interbank, el BBVA vendrían a ser el complejo 4, pues, ¿no? Porque son los que ya transan directo con nosotros, la población. Pero ¿quién está encima de todos ellos? El Banco Central, pues, ¿no? En el caso de Perú solo hay esas dos instancias. En países más grandes hay otras bancas al intermedio. Entre la FED y un banco normal hay otras bancas más grandes, ¿no? En este caso tenemos dos niveles, ¿no? El Banco Central y el BCP. Pero ¿quién está encima del Banco Central? El Fondo Monetario, por ejemplo, ¿no? Entonces algo así. Entonces tú tienes una escala según la energía de lo que maneja. Complejo 1, complejo 3, complejo 4, ¿ya? Ahora, esto que ven acá es la forma como viajan los electrones. Los electrones viajan a través de dos sistemas. El complejo de la ubiquitina, ¿ya? Y el complejo de la citocromo C. Son dos moléculas que transportan la energía. Es como que me digas cómo viaja el dinero, pues, ¿no? No viajará por internet, supongo, pues, ¿no? Porque ahora todo es digital, ¿no es cierto? ¿No? Ya no hay transferencias monetarias, ¿no? Todo es por internet, ¿no? Pero el complejo Q, o la coenzima Q, perdón, transfiere los electrones del complejo 1 al 3 y del complejo 2 al 3, porque maneja esa energía. En cambio, la citocromo C lo transfiere al último porque maneja menos energía. La coenzima Q es liposoluble y la citocromo C es hidrosoluble, ¿ya? Recuerden. Por lo tanto, acabó un conocimiento que debemos saber. ¿Qué pasa si fallara la coenzima Q? ¿Qué pasaría con la energía? Se pierde. Los electrones se pierden. Por lo tanto, van a hacer daño. Si la coenzima Q falla, los electrones que se liberan, porque no se transportan bien, hacen daño. Entonces, ocurre estrés oxidativo. Por eso, un antioxidante potente es la coenzima Q. No se ha visto que sirva como suplemento, pero sí se sabe que es antioxidante, ¿ya? Acá. Entonces, he explicado nuestra diapo de las partes y la función de la mitocondria. Es súper sencillo. Háganse cuenta que bioquímica es como un cuento que hay que narrarlo largo y tendido hasta que se entiende. No, si se dan cuenta, no me detengo a hablar de nombres específicos, porque si me detengo a hablar de nombres específicos, uno, que nos aburrimos, dos, que no le hemos sentido, y la idea de la clase es justo transmitir la idea. Ya internamente, por eso tienen sus copias completas para que lo lean, pueden memorizar algunas palabras, pues, ¿no? Algunas palabras. Muy bien. Entonces, vamos a conversar ahora del detalle de uno por uno de los complejos. ¿Está? Uno por uno los complejos.
Entonces miren, el complejo 1 que ven acá utiliza el NAT. El NAT H más H lo transforma en NAT solo porque toda esta energía de los electrones ha entrado al complejo 1 y producto de este paso, la energía que empezó E así grandota, pasó a E minúscula más chiquita y eso generó una translocación de protones. Entonces, ¿cuál es el primer producto? De haber pasado la energía por acá, se generaron 4 protones al espacio intermembrano, ¿ya? Luego viene la coenzima Q, que habíamos quedado que recibía al complejo 2, ¿no es cierto? Entonces miren acá, el complejo 2, la diferencia es que no recibe NAT, recibe FAT, eso sí hay que saber, el FAT, que ves acá, tiene menos energía, se lo pasa a la coenzima Q y esta se lo pasa al complejo 3. Coenzima Q, complejo 3, coenzima Q, acá, complejo 3. ¿La diferencia cuál fue, Doc? La diferencia fue que este de acá entró por el complejo 1, que ya liberó 4 protones. En cambio, miren, cuando entra por el complejo 2, ¿libera algún protón? Nada. Ese es el dato. El complejo 2 no libera nada. No libera nada. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, esto cuando viene acá, pasa al complejo 3, acá, y este maneja la energía, vamos a ponerla acá, la E, maneja la energía E, y luego a través de la citocromo C te la pasa a una E más chiquita. Agarra la E y a través de la citocromo C a una E más chiquita. Producto de este paso por el complejo 3, segundo producto, se liberan 4 protones. Ahí está, 4 protones. Pero miren la diferencia, el complejo NAT ya va sumando ¿cuántos protones? 8. Mientras que el complejo 2 y 3 solamente van 4. ¿Ven? Entonces, la energía que libera el complejo 2 es prácticamente la mitad en términos de protones que la que libera el complejo 1. ¿Ya? Por eso el NAT maneja más energía que el FAT. El NAT maneja más energía que el FAT. Y eso se podrá confirmar acá, está clarito, pues miren, el NAT tiene mucha más energía, correcto, que el resto de los sistemas. ¿Ya? Y por acá también está el del fumarato succinato. Pues. Entonces el NAT obviamente tiene más energía que el fumarato succinato que produce el FAT. ¿Ya está? Muy bien, entonces explicado eso, todos terminan con la energía poquita en el complejo 4. Pero miren la célula y la mitocondria, como buen banquero, ¿no es cierto? El judío no te perdona ni un sol, pues, ¿no es cierto? ¿O alguna vez visto un judío que te perdone un sol? Ni un sol, ¿no es cierto? El buen banquero sabe que cada sol suma. O el BCP alguna vez te ha dicho, oye, ya me debes 10 centavos, no importa, cancelo tu cuenta. Tienes que ir a pagar tus 10 céntimos, si no, no puedes cancelar la cuenta. Se bloquea el sistema, te dice. No, lo que pasa es que son hiper tacaños, que es otra cosa. Entonces, el complejo 4 usa ese cachito de energía, pregunta recientado, para mí la más tranca de toda la historia de la bioquímica. El complejo 4 usa el sistema redox cobre. MAA3, cobre. Para mí es la más tranca, no he visto una pregunta más tranca de recientado, y en nuestra tablita viene acá. El complejo citocromo C, y ahí nomás le sigue el complejo citocromo A. Y un poco arriba el citocromo B. O sea, los complejos citocromos son los de menor energía. Y acá, como ven, el citocromo B y C están en el 3, correcto, y por ende te queda el MA. Entonces, el complejo MA, que vendría a ser acá el citocromo A, este de acá, el que usa hierro, ahí está, es el que tiene menos energía, un cachito menos que el citocromo C. Por eso, esto del C y del B, que parece así medio, ¿no?, medio solapado, fue pregunta del recientado de esos años donde eran bravas las preguntas del recientado, ¿ya? Entonces, lo que trato de decirles con esto es que en el último complejo igual la guerrea y te da 2 protones aunque sea. El que menos energía transloca es el complejo 4 porque ya no queda energía para translocar, pero igual te produce. Produce algo, pero produce, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Y esta energía que queda, doctor, ya miren la E, ya no se ve, pues ya no hay nada. Ese cachito de energía, doctor, ¿qué hago? ¿Lo boto? No, no puedes botar, porque si botas la energía, vas a generar un desorden, que oxidas a la célula.
Entonces, ese cachito, por más pequeña que sea, hace suficiente daño, hay que empaquetarla con el oxígeno para formar agua. Entonces, el oxígeno, pregunta de examen, es el aceptor final de electrones. El aceptor final de electrones. El último en recibir los electrones para formar agua como metabolito final. Así que todos nosotros producimos agua solo por el hecho de consumir energía. ¿Ya? Tan igual como lo hace un carro, tan igual como lo hace cuando quemas un papel, quemas un tronco, se produce agua. Es un metabolito final de la combustión. Muy bien, ¿entendido? Entendido, Doc. Así que la única pregunta que ahora falta resolver solamente es ¿y cómo se produce el ATP? Porque hasta ahorita ustedes me han dicho de energía, que la banca, que el BCP, ¿no? Y en ningún momento ha hablado de ATP. ¿Dónde está el ATP? Tranquilo, la mitocondria es una experta. Lo que ha hecho ha sido, ha cargado, mira, todo el espacio intermembrana, está reventando de hidrógenos positivos, así que tengo una gradiente electroquímica. Tengo una gradiente eléctrica por los positivos y química por los hidrógenos. Así que tengo ahí toda la energía para actuar, todo el poder para actuar, ¿no es cierto? Entonces, si alguien alguna vez se pregunta, ¿qué tienen los bancos? O sea, ¿el banco qué tiene? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿O los gobiernos tienen tanto miedo? ¿Qué tiene el banco? Bueno, el banco almacena la esperanza de toda la gente que ahorramos en moneda. Si tú ahorraras en otra forma, no lo sé, pues ahorraras en kilos de algo, ahorraras en oro, ¿te importaría lo que el banco haga? Si tenés en tu casa oro, ahorrado todos tus ahorros, ¿te importaría lo que el banco haga? Pero como todos los humanos tenemos ahorrado y trabajamos con moneda, lo que aloja el banco es la esperanza de todos esos humanos. Por eso el poder que tiene. Un banco te puede tumbar un país. Si no, pregúntenle a Venezuela, Argentina, pregúntenle a la Unión Soviética. El banco te tumba un país. ¿Por qué? Porque aloja la esperanza de todos los que han trabajado para esa moneda. Ese concepto es brutal. En economía debería enseñarse, igual que matemática, honestamente. Porque es algo que rige nuestra vida el día a día y no sabemos, ¿ya? Entonces igual la mitocondria que aloja los protones, la energía que guardó en forma de hidrógenos y protones de todo este proceso. Nadie la conoce, nadie la ve, no sirve para nada, pero esa gradiente que tiene, cuando luego es bien canalizada, genera ATP. Entonces miren, el complejo 5 que ven acá, este es el complejo 5, o el ATP sintetasa, agarra estos protones que ven ahí en cantidad enorme positiva y también molecularmente positivo, o sea, es una gradiente electroquímica, y lo único que hace es, lo hace pasar por una estructura molecular que parece una licuadora. Es una licuadora que tiene un hueco por donde entra el protón, literal, es un hueco, es un canal, ¿correcto? Este canal que ven es la porción que ven acá, F0. La porción F0 es un tubo por donde van a entrar todos los protones con carga positiva. ¿Y a dónde van a ir como locos? Al otro lado, donde la gradiente está hacia abajo. O sea, acá hay un montón de protones, Fondo Monetario Internacional, y allá tengo un país en quiebra, Argentina. Oye, ¿no quieres? Ya, toma, ¿no es cierto? Entonces, es lo que hace la banca. La banca saca dinero de sitios donde hay exceso, por ejemplo, países ricos, empresas que producen, y lo invierte en promesas, lo invierte en empresas nuevas que van a generar energía. Igual hace la mitocondria. Toda esta energía en exceso que tiene, controlado, lo transmite a través de esta proteína, y esa energía mueve una turbina. Esto que ven acá es una turbina, es el complejo F1. Es como una licuadora. Y esta turbina, ¿qué es lo que hace? Agarra ADP y fósforo y lo estruja, literal, chicos, lo estruja y lo pega. Es como que los pone tan cerca los electrones, pero tan cerca, que no les queda otra que formar un enlace covalente. O sea, lo forma a la fuerza, ¿ya? A la fuerza tiene que trabajar, a la fuerza se forma ATP. Entonces, esto que ven acá es un acoplamiento motor. Por eso la energía, el ATP, se genera en un acoplamiento electroquímico motriz.
eléctrico por la carga, químico por la concentración y motriz porque al final no es más que una turbina la que forma el ATP. Lo estruja el fósforo contra el ADP. Por eso ese tercer enlace, el enlace trifosfato, el tercero, se ha formado a golpes, como que dice a la fuerza. Por lo tanto es fácil de romper. Se rompe el tercer fósforo y se libera toda esa energía. ¿Qué energía, Doc? La energía que costó unirlo. Pues. Esa energía que costó estrujarlo, esa energía se libera cuando se rompe el fósforo. Esa es la forma como la inteligencia de la naturaleza agarra la energía del sol y te la pone ahí para que tu célula trabaje. Esa es la inteligencia de la célula. ¿Ya? Muy bien. Así que como les digo siempre, todos nosotros tenemos en la célula un motorcito Tesla, ¿no? Porque los motores Tesla, ¿qué hacen? Agarran electricidad y lo transforman en energía motriz del vehículo. Tenemos un motor Tesla en todas nuestras mitocondrias. Y ya está. Muy bien. Entonces por ahí un vivo se le ocurrió, oye, cuando yo tengo mucho ATP engordo. Claro, porque cuando hay ATP la célula dice, hay mucha energía, hay que ahorrarla. Entonces parte de eso es engordar. Vamos a ver más adelante. Entonces dijo, y si quiero puentearme a la mitocondria y le hago un tubo por acá para que salgan los protones, eso se llaman desacopladores. También fue pregunta del residentado. Los desacopladores son drogas o proteínas que lo que hacen es puentear a la ATP sintetasa y de esa forma translocan protones sin generar ATP. Lo único que generan es calor. Lo único que generan es calor. Entonces cuando tú desacoplas, la energía pasa sin generar ATP. Pero por principio la energía y la materia nunca se pierden, solo se transforman. Entonces la energía de acá se volvió calor. ¿Y se acuerdan qué tejido en nuestro cuerpo está especializado en producir calor? La grasa parda. Y esa fue la pregunta del residentado. La grasa parda produce calor por un desacoplador natural. Un desacoplador natural de la cadena transportadora de electrones. Sencillo, conceptualmente sencillo. Memorizarse los complejos, que si citocromo C, AB o C, o que si F1, F0, eso es memoria. Pero el concepto es fácil de entender. El proceso de acumulación y de gradiente electroquímica motriz. Por eso siempre recuerden ese principio. Donde haya gradiente, corre energía. Donde haya gradiente, siempre hay energía. Donde no hay gradiente, la energía se estanca. ¿Ya? Muy bien. Terminemos esta diapo con un concepto un poco pesado que se llama lanzadera. Por algo le dicen lanzadera, porque se encargan de meter las cosas lanzándolas, tirándolas. No es como que te metes al tren, pero por la ventana, una cosa así. Lanzadera. Entonces, para poder entrar a la mitocondria hay que seguir ciertos pasos concretos, ¿no? Por eso aprovecho para ponerles este esquemita. Miren, miren. Yo voy a entrar a la mitocondria. Entonces, ¿quién soy yo? Soy creatina. La creatinina, ahí está. Creatinina, ¿ya? La creatina quiere entrar a la mitocondria. Bueno, si quieres entrar a la mitocondria, correcto, acá la creatina, tienes que unirte a una chaperona que te ayude a entrar, ¿no es cierto? Casi siempre es la coenzima A, la CoA. Una vez que entras con tu CoA, acá en este ejemplo la mitocondria le va a dar ATP y va a salir como creatinfosfato. Entonces la creatina entró sin fósforo, salió con fósforo y en el proceso pasó por el espacio intermembrana. Cuando veamos más adelante, este proceso requiere de coenzima A, ¿ya? Porque a la mitocondria no entras así nomás. Entonces en este ejemplo les he mostrado cómo la creatina entra a la intermembrana, se llena con ATP y se vuelve creatinfosfato, que era la cuenta corriente. ¿Se acuerdan de la cuenta del banco de crédito, tu cuenta de ahorros, para tener energía disponible rápidamente? Esta creatinfosfato, miren, transforma ADP en ATP fuera de la mitocondria. O sea, hace una fosforilación fuera de la mitocondria cuando se requiere. ¿Quiénes tendrán creatinfosfato? Los músculos, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces acá voy con este ejemplo. Que cuando tú no quieres seguir este proceso, que es lo correcto, doctor, lo correcto es creatina o cualquier sustancia, coenzima A y se regresa. Si tú quieres entrar por la ventana sin coenzima A, solo tienes dos ventanas. La ventana del glicerol 3-fosfato y la ventana del malato. ¿Ya?
la lanzadera de glicerol 3-fosfato puede atravesar la membrana sin ningún problema y al final termina entregando los electrones, miren, el NADH, los electrones, los termina entregando al FADH. Así que miren, la primera lanzadera, pregunta de examen por favor, es la lanzadera glicerol 3-fosfato. Agarra los electrones, los carga en un glicerol, los lanza por la ventana, eso significa no usa la coenzima A, lo mete por la membrana y en el interior de la membrana o la membrana interna solamente lo carga al FADH2. ¿Se acuerdan que el FADH2 entraba a partir de qué complejo? Del complejo 2, ¿no es cierto? No entra desde el complejo 1, o sea con menos energía. En cambio, el hidrogenión NADH que entra por la lanzadera malato, por la otra ventana, es como una ventana más grande, pueden decirlo así, esa ventana te tira el malato adentro de la mitocondria y en el proceso el malato le entrega al sistema NADH de la mitocondria. O sea, el NADH estaba afuera, entró por la lanzadera malato, es el malato oxalacetato la combinación, y adentro se quedó como NADH. O sea, este va a poder entrar a qué complejo? 1. Y por ende va a manejar más energía. Así que, ¿qué ventana es mejor? ¿La ventana glicerol o la ventana malato? La ventana malato. Entonces, yo entro por la ventana malato porque voy a meter la misma energía que quería meter. Pero si entro por la ventana glicerol 3-fosfato, voy a bajar la producción de energía. Así que cuando les vuelvan a preguntar, porque esta fue pregunta del recientado, ¿cuál es la lanzadera que ayuda a producir la mayor cantidad de ATP? La malato oxalacetato. Punto. Sencillo. Y por ende es la principal lanzadera que tiene la mitocondria. Ya está. He entendido. Entonces miren, hemos terminado en otros 25 minutos aproximadamente, un poquito más, todo lo que es el capítulo de energía. No estaba tan tranca, ¿no es cierto? De energía. Ahora sí, pasamos a carbohidratos. ¿Ya? Hacemos carbohidratos y ahí nos vamos al break. Entonces ya estamos listos, doctor, ya aprendí enzimas, aprendí que son las que se encargan de varias funciones, tienen afinidad, tienen pH, tienen temperatura, tienen un km, tienen inhibición competitiva, no competitiva, y la analogía para cuando se pierdan en cualquier concepto son las empresas. Su función es optimizar la energía de todos los procesos. Ya está. Luego me explicó el ATP, que se forma en la mitocondria, que tiene 2 membranas, que tiene su matriz. En la membrana interna está la cadena transportadora con sus 5 complejos. El 1 es el más fuerte, el 2 se lo transporta, no lleva protones, el 3 es para los dos el mismo y el 4 es el más misio, que solo maneja 2 protones o transloca 2 protones, pero es el que lo junta con oxígeno, ¿no es cierto? Y el complejo 5 es el que hace ATP con una turbina, como si fuéramos un motorcito, una licuadora, la acoplación electromotriz. Qué bacán. Entonces, hemos aprendido la energía. Ahora vamos a ver de dónde viene esa energía. Entonces nosotros, para estar acá, estamos con energía. No hay otra forma, ¿no es cierto? Nadie está acá si no fuera por la energía que consumimos, ¿no? Entonces, y obviamente, o sea, el vivir genera energía. Genera energía. Entonces, estamos acá probablemente con la energía almacenada en nuestro glucógeno, en nuestra grasa o lo que hemos comido en el almuerzo, lo que fuera. Así que los carbohidratos, lípidos, proteínas, entre otras, son moléculas que aportan energía. Eso es sencillo. Por favor, carbohidratos, no se les ocurra decir hidrocarburos. ¿Ya? Pregunta de examen reciente del residentado, ha venido hace 2 años. Te preguntaban cuál era o sea, qué era una galactosa o lactosa, creo que te preguntaron. La lactosa es la unión de glucosa con galactosa. Esa fue la pregunta de bioquímica más reciente que tengo ahorita en la memoria. ¿Ya? Entonces los carbohidratos son justo moléculas, como ves acá, de 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos o 7 carbonos. Es todo lo que opera en nuestro organismo. ¿Cuál es el más abundante? El de 6 carbonos, ¿no es cierto? Y estos a su vez tienen 2 formas moleculares. Los que tienen el grupo aldehído se llaman aldosas. ¿Cuál es el grupo aldehído? El famoso CHO, CHO. Y los que tienen el grupo CO o grupo cetosa son los más raros. Muy bien, entonces, ¿cuál es la hexosa más conocida de todas? La glucosa, ¿no? Pero acá le falta la galactosa, también es importante. Y la cetosa hexosa más conocida, la fructosa.
y también la ribulosa. Estos dos sí les pueden preguntar, ¿ya? Glucosa en aldosa hexosa, fructosa en cetosa hexosa y ribulosa en cetosa pentosa, ¿ya? Porque la ribulosa se usa para el ADN y el ARN, ¿ya? Muy bien. La septo o la pseudoheptulosa, ¿ya? Septoheptulosa. Estas de acá solo se usa en la vía de las pentosas, así que no lo vamos a estudiar. Muy bien, entonces acá tienes la otra parte de la teoría, que es la estructura de los carbohidratos. Pueden tener una ecuación lineal, esto es para hacer tus problemas en el papel, porque esto en la vida real no es así, la estructura lineal. Lo más lógico es que este grupo aldehído, correcto, se fusione con un grupo OH, ¿no? Entonces acá se hace un puente de hidrógeno, ahí está, correcto, puede ser acá, o puede ser con otro OH, pero lo más probable es que sea con este. Por eso puedes ver acá como el carbono 1, que es este de acá, el que tiene el aldehído, el carbono 1, se va a unir acá a través de un enlace glucosídico, acá, con el 5, este de acá, con este OH, ¿no? Es un puente de hidrógeno dentro de las glucosas, ¿ya? Que nos permiten hacer una estructura, obviamente, la estructura que está en la naturaleza, la estructura no lineal, sino la cíclica de Haworth. La estructura cíclica de Haworth, ¿ya? Que puede ser un pirano de 6 lados o un furano con F de 5, de 5 lados, ¿ya? ¿Cuál es el anillo más estable de todos? El pirano. El anillo de 6 lados, el pirano, es el más estable. El anillo furano solo es para la F de fructosa. El anillo furano, acuérdate, asterisco, es para la F de fructosa. Muy bien, por eso miren acá, el único anillo que está en furano es el de fructosa, el fructofuranosa, ahí está. En cambio, todo el resto de anillos, color verdecito, están en pirano. Pirano para la glucosa, pirano para la manosa, pirano para la galactosa. Pregunta de examen. La glucosa es un isómero de la galactosa y un isómero de la manosa, ya les dije. Es un isómero de la manosa en el carbono 2 y es un isómero de la galactosa en el carbono 4. Esa es pregunta antigüita. Es fácil, mi mnemotecnia. Tenemos 2 manos, entonces en carbono 2 la glucosa es isómero con la manosa. Y bueno, ya pues galactosa así de memoria, el doble de 2 es 4, galactosa es en posición 4, ¿ya? Muy bien. Y cuando juntas galactosa con glucosa, tienes lactosa. Esto lo voy a marcar con resaltador porque fue pregunta del recientado 2017. La lactosa es la galactosa con glucosa. La galactosa con glucosa. Ahí lo tienes, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema acá? ¿Cuál es el tema? Que la galactosa y la glucosa, cuando se unen, lo hacen en este enlace, que es un enlace beta. Y eso sí hay que estudiarlo, ¿ya? Miren el enlace beta. Normalmente, la glucosa y la galactosa que ves acá, normalmente estos anillos tienen el OH abajo, ¿correcto? Miren, el OH del carbono 1 está abajo. En este 1 el OH está abajo, ¿ya? Entonces, el OH del carbono abajo debería ser enlace, en este caso con el otro anillo, que también está abajo, y como el enlace es del OH hacia abajo, se llama alfa, ¿ya? Pero en este caso, miren acá, la galactosa, miren la galactosa, tiene el enlace arriba, ¿ya? Tiene el OH arriba. Entonces, cuando se une a la posición 4 que está abajo, se genera este enlace. Y este enlace cruzado se llama enlace beta. 1,4 beta glucosídico. ¿Y por qué este enlace 1,4 beta es crucial? Porque nuestras enzimas no pueden cortar enlaces beta. No lo pueden. Excepto la lactasa. La lactasa que tenemos sí lo puede cortar, pero hasta cierta edad. Por eso es muy frecuente la intolerancia a la lactosa, porque ya no podemos expresar suficiente lactasa.
De neonatos tenemos lactasa sobrado trabajando, pero después puede bajar su inducción, entonces nos da intolerancia a la lactosa, porque no tenemos enzimas para cortar enlaces beta ocídicos. Acá va otra pregunta del residentado. En la alimentación normal de los mamíferos, que no somos herbívoros como el humano, nosotros comemos maltosas. Las maltosas son enlaces 1,4, carbono 1 con carbono 4, pero alfa. ¿Por qué alfa? Porque el OH del carbono 1 está abajo. Las vaquitas, los caballos que se alimentan de pasto, el pasto también tiene carbohidratos, pero son celulosas. Y las celulosas tienen enlace beta glucosídico, 1,4 beta, glucosa. Por lo tanto, nosotros por más lechuga que comamos, no engordamos nada porque no podemos romper ese enlace. Y si no lo puedes romper, no lo puedes absorber, ¿ya? Así que comiendo verduras, llenamos el estómago, pero no aportamos energía. Comiendo maltosa, aportamos energía. ¿Cuánta energía, Doc? Cuenta todos los hidrógenos que hay ahí, toda esa energía te aporta, ¿ya? Cuanto más carbonos hidrogenados, cuanto más carbohidratos haya, más energía estamos aportando, ¿ya? Muy bien, explicado, ¿verdad? Ya está. Y si alguna vez les preguntan, porque no veo una razón, si es que ya preguntaron lactosa, podrían preguntar cualquiera. La maltosa es glucosa con glucosa en 1,4, acá está. Y la sucrosa o el azúcar de caña es glucosa con fructosa 1 beta, pero 1,2 beta. Ese es el que endulza, sucrosa. Glucosa con fructosa 1,2 beta. ¿Ya? Muy bien. Esto que ven acá es la estructura 3D en silla de montar. Es la estructura 3D que se forma si lo quieren extrapolar a un plano en 3 dimensiones. Muy bien, es sencillo esta diapositiva, aunque paradójicamente la más preguntada. Si me dicen lo más reciente que ha venido en residentado, es esta diapo y la del lipoproteína.